Bienvenidos a un nuevo programa de noticias. Hoy hablaremos de las noticias que han sido tendencia en el mundo cripto en las últimas horas, como por ejemplo, Texas propone invertir $250 millones en Bitcoin. La crisis ya ha llegado según Kiyosaki. Podríamos ver en un futuro cercano que un Satoshi valga $1. Todas estas noticias y mucho más en este vídeo. Empezamos. Dogecoin cae un 15% en 7 días. Dogecoin, o Doge, se ha visto muy afectada por la presión de venta y ha caído un 15% la semana pasada mientras lucha por encontrar soporte. El gráfico de la nube Ichimoku de Dogecoin muestra una marcada tendencia bajista. El precio se negocia por debajo tanto de la línea azul Tenkan-sen o línea de conversión como de la línea roja Kijun-sen o línea de base. La nube Ichimoku que se encuentra adelante es roja, lo que refuerza el sentimiento bajista actual, mientras que la nube en sí está posicionada muy por encima del precio actual. Por otro lado, el gráfico del índice de movimiento direccional o DMI de Dogecoin muestra que su índice direccional promedio o ADX se encuentra actualmente en 39,1, un fuerte aumento respecto de 17,1 hace apenas 2 días. El rápido aumento del ADX confirma que la tendencia bajista actual de Dogecoin se está intensificando, lo que indica que los vendedores mantienen firmemente el control. La crisis ya ha llegado según Kiyosaki. El reconocido inversor Robert Kiyosaki ha encendido las alarmas al afirmar que la crisis actual de los mercados financieros podría ser solo la punta del iceberg. En su último mensaje en redes sociales, Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, advierte que lo que comenzó como una corrección podría desencadenar la caída más grave de la historia. La incertidumbre económica global supera incluso las tensiones vividas durante la pandemia de COVID-19, con un desplome notable en índices como el S&P 500 y una masiva venta de activos digitales. Muchos se preguntan, ¿estamos ante un colapso inminente? En este contexto, Kiyosaki insta a los inversores a considerar alternativas más seguras, como el oro, la plata y, sorprendentemente, el Bitcoin. Kiyosaki no solo critica a Wall Street, sino que también lanza un llamado de atención sobre la falta de educación financiera. Con todo esto, la pregunta resuena en el aire. ¿Será este el momento de transformar nuestras estrategias de inversión o simplemente otra advertencia sin fundamento? Wenia, de Colombia, incorpora la stablecoin EURC a su portafolio de criptoactivos. Wenia, la plataforma de criptoactivos del grupo Bancolombia, ha integrado EURC, un activo digital estable vinculado al euro, con un valor 1 a 1 en relación a la moneda europea. Con esta incorporación, los usuarios podrían operar con EURC dentro de la app y ampliar sus opciones de conversión, según dieron a conocer a través de un comunicado. El EURC se convirtió en el tercer criptoactivo estable disponible en la plataforma, sumándose a COPW, la moneda digital referenciada al peso colombiano creada por la compañía, y USDC, el dólar digital ampliamente utilizado en el ecosistema cripto, informaron. Además, la empresa ofrece acceso a Bitcoin, Ether, Solana, Avalanche y Polkadot, ampliando su portafolio de activos digitales. Pablo Arboleda, CEO de Wenia, afirmó: la integración de EURC responde a la creciente demanda de criptoactivos estables y a nuestra misión de servir como puente entre las personas y el mundo cripto, garantizando seguridad y eficiencia. Texas propone invertir $250 millones en Bitcoin. El lunes 10 de marzo se presentó en la legislatura de Texas un nuevo proyecto de ley vinculado a Bitcoin, o BTC. Se trata del HB 4258, que busca otorgar autoridad al Contralor de Texas para invertir hasta $250 millones en la moneda digital más importante del mundo. El proyecto fue introducido por el senador Ron Reynolds y se refiere a la facultad de la Contraloría de las cuentas públicas y ciertas subdivisiones políticas del Estado para invertir ciertos dineros en criptomonedas. La propuesta llega en un momento en que Texas explora opciones financieras digitales para diversificar sus activos. El proyecto autoriza al Contralor de Texas a destinar hasta $250 millones del Fondo de Estabilización Económica en Bitcoin u otras criptomonedas. A su vez, permite a municipios y condados invertir hasta $10 millones de sus propios fondos en estos activos digitales. Con un Estados Unidos pro Bitcoin, un Satoshi podría valer $1.
Expertos sugieren que la adopción masiva de Bitcoin por parte de Estados Unidos podría llevar a un futuro donde un dólar estadounidense se ajuste a un Satoshi, la unidad más pequeña de Bitcoin. Esta controvertida propuesta surge en medio de un creciente interés por las criptomonedas y el reconocimiento de Bitcoin como una reserva de valor superior frente a las monedas tradicionales. Con el respaldo de figuras influyentes y un entorno político que comienza a alinearse con el activo digital, la posibilidad de que el gobierno estadounidense acumule Bitcoin en lugar de mantener reservas de oro está a la vista. Este cambio radical no solo impactaría los mercados, sino que también podría desatar un fenómeno de hiperbitcoinización, donde países de todo el mundo se apresurarían a adoptar el Bitcoin para evitar quedar atrás en la mayor transferencia de riqueza de la historia. Los analistas advierten que un cambio en el valor del dólar podría resultar en un sistema financiero deflacionario, donde el poder adquisitivo aumentaría con el tiempo, redefiniendo la forma en que concebimos la economía mundial. ¿Estamos al borde de un nuevo paradigma financiero? Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. No olvides dar like si aprendiste algo nuevo, suscríbete para más noticias del mundo cripto y comparte este vídeo con tus amigos. Hasta la próxima.